Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión les quiero platicar acerca de una lectura que tuve el semestre pasado y que resultó ser muy interesante. Logré encontrar muchos aspectos bastante rescatables y lo mejor es que este texto es mexicano. Entonces, hoy vamos a platicar de Temporada de huracanes, de la autora mexicana Fernanda Melchor. Pues para poder adentrarnos a temporada de huracanes, yo quiero tocar un poquito de teoría, pero les prometo que no va a estar aburrido. Para que ustedes logren entender como a mayor profundidad lo que está pasando con la literatura en el siglo XXI. Resulta que allá por 1985, todavía siglo XX, hubo un teórico que estaba preocupado acerca de cuál iba a ser el futuro de la literatura en el nuevo milenio. Entonces el señor dice, pues yo voy a dar mis propuestas porque soy un pro, en las que él justifica por qué piensa que estas van a tener tanto impacto en la literatura de nuestros tiempos. Y pues básicamente yo logré identificar 3 de estas propuestas en el texto de Melchor. Entonces dije yo, ¡oh! No manches, o sea, entonces la literatura en realidad sí está evolucionando, pues igual y no como dijo este señor, como que de cierta manera va por el caminito, ¿no? Y dije, pues qué chido, ¿no? Hay que unir estas conexiones, pues para que el texto y la literatura como tal, pues logren tener más sentido. Entonces, la primera propuesta que yo logré identificar es la rapidez. De hecho, el señor Calvino nos la describe como: no se trata de llegar antes a una meta establecida. Al contrario, la economía de tiempo es algo bueno, porque cuanto más tiempo economicemos, más tiempo podremos perder. Y ustedes pueden decir que güey, eso no tiene ningún sentido. Y sí, hasta cierto punto. Pero lo que este señor quiere decir es que, o sea, tú puedes jugar con los sucesos de la historia. En este caso, básicamente desde el inicio, Melchor en su novela te dice, pues encontramos un cuerpo muerto. Resulta que es el de la bruja del pueblo, pero pues quién sabe qué habrá pasado. Entonces, de cierta manera, ahí ya se está adelantando para decirte, bueno, mataron a esta persona. El detalle ahí es regresarte para contar cómo fue, quién la mató, dónde la mataron y lo más importante, ¿por qué? Entonces, aquí es donde se da este juego que dice Calvino, en el que puedes economizar mucho tiempo para después como utilizarlo a tu favor. Y en realidad eso es lo que hace esta Melchor, porque como que te va soltando fragmentos, pero aquí hay otra propuesta que la autora toma. Estos fragmentos que te va soltando sobre la verdad o sobre lo que ocurrió, sale de boca de pues los mismos habitantes del pueblo, pero lo hace de una manera de chismes, de rumores, de supersticiones. Entonces otra vez está jugando contigo la autora porque ok, te está dando una información, pero ¿será cierta? ¿Será falsa? No sabes. Entonces, a través de los chismes, de los dimes y diretes, de las supersticiones, de los comentarios de las vecinas chismosas, es que esta Melchor logra configurar esta historia para no solo contarnos qué pasó con la bruja, por qué la asesinaron, sino qué está ocurriendo en ese espacio donde la historia se está narrando. Entonces la novela empieza a condensar pues las voces, ¿no?, de las diferentes personas, lo que permite que se introduzcan nuevos aspectos a la historia y se confirma pues lo que ya pasó básicamente. Lo interesante también es que estos chismes que van surgiendo, la neta es que sí están bien duros. O sea, la gente es cruel por excelencia y yo creo que a partir de los diálogos logras encontrar esa falta de humanidad en los personajes. Entonces les quiero compartir un fragmento en el que se describe un poco a la bruja para que ustedes tengan una idea de qué está pasando. No faltó el que se agarró de ahí para decir que la bruja tenía la culpa, que la bruja les había hecho un maleficio. La mala mujer aquella se le había entregado al diablo a cambio de poderes. De hecho, no estoy muy seguro si es en esa misma parte en la que hacen como una descripción más grotesca y detallada de lo que la bruja hace con el diablo, y la neta es que está pasadísimo de lanza. Y te quedas pensando, wow, ¿cómo es que la gente puede llegar a gestar tales ideas y compartirlas con tanta seguridad a los demás? Entonces está fuerte. La segunda propuesta que logré identificar dentro de la obra es la de la visibilidad, la cual es definida por Calvino como la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados, de hacer que broten colores y formas de alineamiento de carácter alfabéticos negros sobre una página blanca.
de pensar con imágenes. Básicamente lo que el autor dice es que tú a través de las palabras debes ser lo suficientemente capaz para lograr compartirle al lector esas imágenes, ese contexto, ese mensaje, pero sin ser literal. No sé si me explico, porque pues si es literal ya no es literatura. La manera en la que Melchor demuestra el uso de esta propuesta es a través del habla de los personajes. Les comento, la historia está contextualizada en un pueblito de Veracruz. De hecho, creo que el pueblo no existe, es ficticio, pero se describe como una población olvidada por el gobierno, donde el caos reina. La gente pues es muy humilde, muchos no tienen educación. Entonces todo esto la autora te lo demuestra a través de la forma en la que los personajes hablan. Entonces, parte de la significación de esta obra se da a través de esta manera tan vulgar, tan coloquial, tan corriente, con la que los personajes describen su realidad, describen el caos en el que viven, cómo refieren sus propias vidas. Es algo muy palpable, muy tangible. Puedes percibir la desesperanza, la falta de empatía, la falta de educación. Entonces, es lastimoso leer los diálogos porque básicamente la autora está visibilizando ese contexto lastimoso en el que se desarrolla la historia. Prueba de ello es el siguiente fragmento que les quiero compartir. A los putos policías que tundieron a Brando hasta hacerle escupir sangre para después arrojarlo al calabozo. Aquel que olía a orines, a mierda, al sudor acedo que despedían los infelices borrachos, acurrucados como él contra las paredes. Además, no solamente se presenta esta realidad que vive el personaje, sino yo creo que logra darle cierto sentido de verosimilitud con la realidad que nos atañe a nosotros, porque pues no es algo lejano, es algo que pasa. O sea, a lo mejor y no en nuestras urbes de desarrollo, son situaciones que siguen ocurriendo en lugares recónditos en el país o en otras partes del mundo. Entonces, es una realidad. Y la autora la está reflejando a través de su obra. Yo creo que por eso ella no se toca el corazón al hablar de temas tan fuertes como la pedofilia, el abuso sexual, el machismo, la homofobia, la violencia y por supuesto la doble moral mexicana. Finalmente logré encontrar la multiplicidad, que es el tercer elemento que menciona Italo Calvino. Para mí, en términos más sencillos, la multiplicidad es como una cebolla. Como lo dijo Shrek en la película, la cebolla tiene varias capas y cada capa significa una cosa. Pero al momento en el que tú juntas todas las capas, te da una significación más amplia, más densa, y básicamente eso es lo que pasa con esta historia. Les mencioné desde el inicio que la autora utiliza las diferentes voces de los diferentes personajes. Por eso tenemos la narración del Brando, de Luismi, de la Yesenia, del abuelo y bla bla bla, un sinnúmero de personajes. Entonces, pues cada uno va aportando su punto de vista. Y les mencioné que se usaba mucho los chismes, las suposiciones. Entonces, a lo mejor un personaje puede decir de que, bueno, yo pienso esto de este pendejo, pero luego llega ese pendejo y te dice, bueno, en realidad me estaba pasando esto y hasta cierto punto sí soy esto que están diciendo, pero también hay toda una carga contextual detrás de mí. Y eso le da mayor riqueza a la narración. Y está bien padre, o sea, porque vas conociendo las historias de los personajes de diferentes puntos de vista y empiezas a tomarles más cariño, empiezas a saber que pues son humanos que tienen pedos. Y yo creo que logras empatizar más fácil a través de ese manejo de la multiplicidad. Yo creo que esta obra es una excelente propuesta, la cual le puedes escarbar, le puedes ruñir un chorro porque tiene bastantes detalles. Entonces, en este descubrir de quién mató a la bruja, por qué la mataron, no solamente podemos identificar el chisme de que, sí, ¿qué le pasó a esta vieja? ¿Quién era? Sino podemos encontrar el retrato de una población desolada, que está a la deriva, y creo que ahí es donde se logra profundizar acerca de lo que está ocurriendo en realidad, porque no es un hecho de violencia en específico. El texto nos permite encontrar en estos personajes una humanización que nos hace falta, y yo considero que es una obra pues que tienes que leer sí o sí. El valor que tiene no solo reside en lo narrativo,
sino también en esto emotivo que les comento, que puede ayudarnos a visualizarnos de otra manera y de cambiar patrones acerca del machismo, de la homofobia, de la violencia, del abuso sexual, que son importantes porque siguen ocurriendo en estos días, y ahora más que nunca tenemos que construirnos y cambiar esta realidad que estamos viviendo, porque ya no sirve, ya no funciona, está corrompida totalmente. Entonces este libro es una búsqueda de esta integridad humana. Yo creo que de esta manera funciona. Y básicamente eso sería todo por nuestra reseña del día de hoy. Espero y el texto les haya interesado. En esta ocasión no quise platicarles mucho acerca de los hechos que van ocurriendo, porque creo yo que es más importante resaltar estos aspectos que les acabo de mencionar, para así encontrar un valor más profundo, estético, narrativo, emotivo, en vez de pues nada más contarles como la anécdota de que bueno, pues mataron a la bruja y fue este pelado o esta pelada porque no sé, X. Ya saben que si les gustó el video lo pueden compartir con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todos sus seres queridos. Yo oro hondo que me vea más personas. La verdad es que me gustaría que esto creciera más y solamente ustedes me pueden ayudar, así es que ¿cuento con su apoyo? ¿Sí o no? Si cuento con ello, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue notificación cada que suba un nuevo videito Gatorade. Y eso sería todo. Nosotros nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana con algún otro tema random de la vida. Ya saben que yo los quiero mucho. Les mando un besito y bye. Ya bye.